Bien. Em, si les parece, ahora que ya le dedicamos gran parte a ir leyéndolo juntos, avanzo yo con las ideas que quedan principales del texto para que ustedes después lo lean tranquilos. Em, ahí se metió Lucas, para que le dé ok. Bien, entonces, ya vimos algunos de los tópicos que va a señalar Maraval. Vimos la idea de movimiento, la idea de velocidad. Él después va a seguir mencionando y va a mencionar la idea de tiempo, la importancia de la idea del tiempo que va a tener para esta cultura. Otro tópico va a ser el de las ruinas, ¿no? De nuevo, el amante liberal, está ahí él con las ruinas de Nicosia. La idea ya vimos de mudanza, que tiene que ver con la idea de peripecia y peregrino. Y después también aparece el tópico de la inconstancia humana, porque hay una parte también un poco negativa, ¿no? La cuestión de que, bueno, si todo es mudable, si las cosas van cambiando con el tiempo, los humanos también son inconstantes, ¿no? Como que no logran sostener ciertas cuestiones por mucho tiempo. Y otro tópico va a ser el de la variedad. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Todo esto para él determinar señalando que en la mentalidad barroca, como ya vimos lo de mutable o inmutable, ¿no? Y demás, la idea de caducidad y la idea de renovación van a convivir en la mentalidad barroca, las dos cosas al mismo tiempo, porque se va a tratar justamente de una mentalidad que va a ser pesimista y optimista al mismo tiempo. Em, y él dice que acá es donde yo estoy de acuerdo, acá es donde se empieza a formar la mentalidad moderna que llega hasta nosotros, ¿no? Con esta idea también que tiene que ver con la ciencia, con el razonamiento, porque ¿cómo se llega a pensar una ciencia y un estudio de eso? Bueno, se llega cuando finalmente se entiende al mundo, se piensa al mundo como un conjunto de fenómenos y cambios. Y si uno entiende el mundo como un conjunto de fenómenos y cambios, ya está entrando en la ciencia moderna, ¿no? Que es justamente el estudio de eso. Con respecto a la idea de la variedad, él dice que hay una conciencia de la variedad como enriquecedora de la experiencia, ¿no? Lo variado, distintas cosas, y que además funciona como condicionante de los comportamientos humanos, que marcan la concepción barroca de la política y de la sociedad, ¿no? Esta idea de la variedad en todo nivel. Y yo pienso, bueno, justamente esta idea de la variedad que aparece en el barroco, y de que es enriquecedor la variedad y la experiencia humana. Digo, estamos hablando un montón de la experiencia, estamos hablando ahora sobre la variedad. Y él obviamente no lo dice porque es español.
además de franquista. Pero yo lo digo. ¿Cómo no se les ocurre pensar que la llegada a América no tiene nada que ver con esto, siendo españoles nada más? Una cultura que empieza a ensalzar la variedad, ¿no? Digo, ¿en qué momento? O sea, una de las cosas que se sabe en los diarios de India, que se leen en los exploradores, era el nivel de maravilla que sentían cuando llegaban a los distintos lugares de América y no podían creer la cantidad de frutas que había, de animales, de plantas, de esto, del otro, totalmente desconocidos. Ver eso como perdón, cruzar los mares desconocidos y llegar a un continente que ellos no conocido, ¿no califica como la última experiencia, la experiencia más grande que pueden haber tenido los europeos un siglo antes? Entonces ahí es cuando nos enojamos y decimos, estos europeos se piensan que solamente porque estaban en crisis y el barroco y no sé qué, y no se dan cuenta que muchos de los pilares fundamentales del barroco tienen necesariamente que ver con la llegada a un nuevo continente y qué es lo que despierta en todo sentido a esas personas. Incluso las crisis económicas de los españoles, porque no se supieron manejar. Pero al margen de eso, digo, a nivel filosófico, esta idea de abrirse a lo nuevo, a lo desconocido, de conocer cosas que nunca antes hubieran llegado a ver, tiene algo que ver con esto. El miedo también, ¿no? Porque hacer esos cruces y meterse en territorios desconocidos y enfrentarse a gente y matar como mataron y todo el desastre que hicieron. A mí me parece que estas cosas son muy deudoras de esta mentalidad barroca. Por eso les digo siempre que cuando leemos algún crítico, algún autor, pensemos, fijémonos de dónde es y fijémonos si nosotros, sobre todo, si se trata de un autor o una autora europeo o yanqui o de los lugares así más centrales de poderío económico, intentemos ver si hay objeciones que les podemos hacer, pues yo estoy segura que sí, que van a enriquecer mucho nuestras lecturas, ¿no? Porque el tipo habla de variedad, variedad, experiencia, experiencia, variedad, y en ningún momento dice llegaron a América. O sea, no puede ser tan ciego. O sea, tu análisis es perfecto, está buenísimo y vos no ves ninguna relación con la llegada a América, con todo lo que está diciendo. En fin, bien. Después de esto, la idea de tiempo, ¿no? La idea de tiempo además lleva consigo la idea de que es parte de lo que construye la realidad. Es un principio constructivo de la realidad, porque el paso del tiempo afecta y transforma todo, incluso la realidad. Y eso también me parece bastante moderno, ¿no? Pensar que la realidad está constantemente atravesada por la variable del tiempo. Y acá estoy haciendo un salto, pero no sé, hace frío y tengo ganas. Uy, y esto se me enchufa todo el tiempo. Pero digo, pensar, yo no sé nada de física, perdón, pero estoy luchando con el enchufe de la computadora que todo el tiempo me juega malas pasadas. No es que enloquecí. Ahí va. Em, Pensar el tiempo como una dimensión es lo que después va a ser la física a comienzos del siglo XX con Einstein y toda esa gente. Y es una forma de darse cuenta que es un principio constructivo de la realidad, ¿o no? Digo, cuando después se llegan a otro tipo de teorías, ¿no? Que habla de distintos planos de existencia y todas esas cuestiones que la física del siglo XX promueve. Para mí, esto empieza acá, cuando se dan cuenta de eso, que el tiempo es un principio constructor, ¿no? Y que eso puede generar dimensiones. Acá no llegan tan lejos, obviamente, pero digo, no sé. Estoy muy influida por lo que les dije que estaba leyendo el otro día, pero bueno. Em, Entonces, bueno, de nuevo esta idea, la realidad es algo que fluye y pasa constantemente porque pasa el tiempo y lo que permanece entonces justamente es que sea fluida, ¿no? La fluidez es la marca constante de esa realidad. Es lo mismo, el mismo jueguito que vimos antes. Entonces aparece un tópico que es muy conocido, el de la fugacidad, que en latín lo deben haber leído, bueno, es el tempus fugit, el tiempo que huye,
¿no? Que tiene que ver esto, con pensar la cuestión como la fugacidad de la vida, de las cosas, del mundo, de la realidad. Y pensemos que esta idea del tempus fugit es realmente angustiante en un punto, ¿no? Porque en realidad habla de la finitud de las cosas. Y si uno se pone a hablar del tiempo y de la finitud, inmediatamente va a pensar en la muerte, ¿no? Claro, Porque, la pena es, como decía un autor, que no se puede, es irreductible, no se puede hacer nada contra lo que arrasa el tiempo. Y bueno, exacto, eso digamos que los pone tristes, ¿no? Ahí está el pesimismo. totalmente. El tiempo es algo que, el paso del tiempo, la finitud de las cosas y la fugacidad, siempre es un tema un poco que da para entristecerte. Bueno, y después de eso entonces llega finalmente a otro que les nombré yo, que es las ruinas. Si hablamos de la fugacidad y el paso del tiempo, las ruinas aparecen como tópico privilegiado porque lo que hacen justamente es ser testimonios del tiempo. O sea, ¿cómo se ve el tiempo? El tiempo no es una dimensión visible, ¿no? Uno no ve el tiempo pasar. Pero ¿dónde sí puede ver el paso del tiempo? Bueno, en las ruinas justamente, ¿no? O de forma más frívola en las arrugas que a uno le salen en la cara y ese tipo de cosas. Pero queda más lindo hablar de las ruinas. Entonces, en las ruinas aparecen como tópico y como motivo porque están ahí marcando el paso del tiempo y la finitud. La ruina es aquello que prevalece frente a la finitud. Y encima, las ruinas prevalecen frente a la finitud de las personas, porque imaginemos que son gente que están en Europa, es decir, que ellos tienen ruinas griegas, tienen ruinas romanas, o sea, ruinas antiquísimas que datan de siglos y siglos atrás, incluso en el 1700 tienen ruinas de hace 10 siglos atrás, y entonces eso también lo tenemos que ver como, bueno, es un puñal en el corazón más grande todavía, porque vos te das cuenta que están esas ruinas hace varios siglos, y vos te vas a morir, básicamente, esa es la idea, ¿no? Estas rocas de los griegos van a seguir, este acueducto romano va a seguir ahí, y nosotros no. Eh, bien. Después, otro tema que me parece interesante que postula él, es que dice que el barroco fue una cultura historicista, que le interesó. Justamente tiene sentido, si estamos hablando del paso del tiempo, de la ruina, de esto, lo otro, y bueno, justamente es una cultura a la que le va a dar pelota a la historia, porque justamente la historia trabaja con esos mismos materiales, ¿no? Con ese horizonte de materiales. Dice que se produce una historización de distintas áreas del saber, ¿no? Que se empieza a historizar. Nosotros en Historia del Arte, con el texto que leímos entre Vasari y Plinio el Viejo, Vasari escribió fin del barroco o perdón, fin del Renacimiento, comienzo del barroco, su historia del arte, ¿no? Digo, empiezan a existir esas historias, las historias naturales, la historia del arte, la historia del no sé qué, hay un interés muy grande por remontarse al pasado. Eh, y después habla que hay otras cuestiones que están dando vuelta en medio de todo esto. Esto lo voy a decir rápido porque tampoco es tan importante, pero bueno, la idea está de la fortuna, la ocasión y el juego. La fortuna en realidad en relación al tema de la suerte, ¿no? Entonces, en relación a la suerte es lo que habla esto de la ocasión, como la ocasión como un momento en el que se puede acceder a algo y que en otro momento ya nos resultaría inaccesible, hablando de la mutabilidad y del cambio de las cosas, ¿no? Como no siempre todo nos es accesible, sino que hay momentos particulares del tiempo, que son las ocasiones en las que uno puede hacer o no hacer o poseer algo.
¿no? Entonces se dice, bueno, los héroes son quienes han sabido dominar la ocasión. Los héroes son aquellos que han visto la ocasión y han podido actuar en ese sentido. Y la noción de juego, que también me parece interesante, y sobre todo para nosotros con la literatura, habla que el juego lo ve en distintos niveles o en distintos sectores. Primero, en lo económico, que esto ya un poco lo hablamos, ¿no? La idea de la especulación financiera es un juego económico, es una forma de jugar con el dinero. Como nosotros decimos ahora, ¿no? La timba financiera, bueno, lo mismo. Hay cosas que no cambian nunca, lamentablemente. Después, en el arte, se empiezan a hacer esto, siempre lo pronuncio mal, Trompe-l'œil, en francés, se llama engañaojos, que ahora les voy a mostrar alguna imagen de esto para que se entienda, pero es un juego visual. A ver, imágenes de engañaojos o de trampaojos, alguno que se vea bien. Esta es clara. Mm. Mostrar bien. ¿Ven acá que el cuadro parece que el chico estuviera saliendo del cuadro? Sabemos, o sea, lo miramos y sabemos que es un cuadro, pero es una pintura que quiere parecer que no es una pintura, sino que efectivamente hay un chico saliendo del cuadro. ¿Vieron que a veces, les muestro otros, hay artistas callejeros que dibujan en la calle cosas así que parecen, o un agujero, ¿no? Eso, o este, por ejemplo, como si esta cúpula estuviera en realidad abierta al cielo y en realidad no está abierta al cielo, ¿no? Es solamente un dibujo. Digo, ahí tenemos otro ejemplo. Bien, eso atrapa, engaña ojos o trampojos, una traducción espantosa la de trampojos. Esta, por ejemplo, ¿no? La que hacen en las calles. Bien. Ese es ese es el engañaojos, que es algo que empieza a volverse muy popular en esta época, ¿no? Y tomemos entonces esta idea de juego, pero también que nos sirve para la vida de sueño, la idea de engaño, ¿sí? Y que también lo vimos una vez más en El amante liberal, todo el tema de engaño, desengaño, ¿se acuerdan? Bien. Em, En política, bueno, está Maquiavelo, ¿no? Hablando justamente de la política como un juego de también de engaños, y de manejos y ya sabemos. Y después también, sobre todo en España, mucho juego de naipes. En ese era muy común, hasta el día de hoy tenemos las barajas españolas, ¿no? Las cartas españolas, pero había mucha actividad lúdica de gente jugando a las cartas, ¿no? Entonces eso era algo que también se daba en esta cultura, esta cuestión del juego en distintos niveles. En lo económico, en el arte, en la política, en el ocio de las personas y demás. De esto después salto rápidamente a algo que nos interesa. Y es que si bien todavía funcionaba la visión aristotélica de que el mundo es un mundo de apariencias, que hay una sustancia que está más atrás o más oculta y que lo que nosotros vemos no es lo real, sino que los hombres solamente perciben las apariencias, ¿no? Y acá tenemos que también lo vamos a poder pensar con Segismundo, pero bueno, el mito de la caverna de Platón, si lo conocen, ¿no? Esta idea de que el hombre en sí solo puede llegar al nivel de las apariencias de las cosas. El verdadero conocimiento es lo que nos deja descifrar las apariencias.
y llegar a lo real, ¿no? De nuevo estamos llegando a la vida del razonamiento, de la racionalidad. Entonces, el verdadero conocimiento sería el que nos permite no ser los que están adentro de la caverna de Platón, mirando esas sombras, pensando que son lo real, ¿no? Y acá también me parece interesante, por eso hay mucho de comienzo de modernidad con el barroco, que todo esto ya está prefigurando una mirada científica, ¿no? Porque la ciencia moderna justamente es eso, es el estudio y a partir del estudio del conocimiento para ver cómo funcionan esos fenómenos y no solo dejarse llevar por las apariencias de las cosas para acceder al conocimiento, ¿no? Después también menciona algo que me parece interesante, que habla, bueno, ya hablamos bastante la vez anterior, pero ahora también, esta idea de perspectiva, ¿no? La idea de perspectiva que la podemos ver en la literatura con las distintas perspectivas sobre lo que se está narrando, de nuevo, el amante liberal. ¿Pero qué? Pero nos sirve para todo el amante liberal. Digo, las distintas perspectivas las vimos en el amante liberal. También vemos el uso de la perspectiva en la pintura, que es un invento del Renacimiento. Y además, la noción de perspectiva también va a aparecer en el pensamiento y va a llevar al relativismo. Porque si yo admito que hay distintas perspectivas sobre X tema, entonces no puedo decir que hay una que sea cierta y verdadera. Y eso abre la puerta al relativismo. Bueno, bien, sí, desde este punto de vista esto es así, así y así, pero desde tal otro punto de vista eso no es tan así y así, ¿no? De nuevo nos metemos en el orden de la incertidumbre, todo esto produce este, angustia, obviamente, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Y eso me parece como que es muy lúcido del mostrar esta cuestión de cómo algo que se inventó en la pintura, que también aparece en el arte y qué sé yo, y también tiene que ver con la forma de pensar las cosas. Y él en un momento dice, el hombre del barroco se apoya en la experiencia y afirma su calidad ilusoria, ¿no? Esta paradoja que veníamos hablando de la experiencia es importante, pero a la vez de la experiencia yo no puedo sacar ideas totales universales, lo que decíamos de Descartes, yo no puedo confiar en lo que experimento, sino solamente en mi mente. Dice, bueno, él lo simplifica de esta manera, el hombre del barroco confía, se apoya en la experiencia, pero a la vez marca su carácter de ilusión. Y eso en Calderón, en La vida de sueño, está totalmente. Porque Segismundo tiene una experiencia que le hacen creer que es un sueño, ¿no? Y está eso todo ahí imbrincado, si efectivamente fue o no una experiencia, y él qué hace con eso, esto que viví, ¿lo soñé o no lo soñé? Y si lo soñé y no fue real, igual me transforma a mí como ser humano. Esa es la gran cuestión que hace Segismundo. Dice, bueno, está bien, yo soñé, entonces todo esto no pasó, que en realidad sí le había pasado, pero no importa. Le hacen creer que lo soñó. Y el tipo dice, bueno, es un sueño, pero a mí esto me abrió la cabeza un montón de cosas. Y me doy cuenta de que tengo que actuar de una forma diferente. Entonces, por más que fuera ilusoria mi experiencia, sigue siendo una experiencia igualmente y me transforma a mí como personaje, básicamente, ¿no? Lo que pasa en la vida de sueño. Otro tópico muy común que también aparece en Calderón, creo que en un momento de la obra lo dice, el mundo como teatro, ¿no? La idea de teatro apela mucho a la imaginación barroca para pensarlo no solamente al teatro en sí mismo, sino para hacer una suerte de analogía con la vida misma. Si el teatro es la representación de cosas que no son reales, y si yo, con el perspectivismo, me doy cuenta de que la realidad no es una cosa inamovible, estanca, que todo está en movimiento, cambia, que hay distintas perspectivas, entonces la analogía es muy fácil, ¿no? Entre qué es cierto y qué no es cierto, lo que yo veo como un espectáculo. Entonces, ¿no? El hombre como un actor, la vida como una comedia, todo lo que se les ocurra derivar de ahí, va a ser válido para pensar en el pensamiento barroco.
Y algunos llevan incluso más lejos eso y dicen, bueno, el personaje es la persona y el disfraz la verdad. Porque si entramos en este relativismo, que es lo cierto, entonces lo que es falso también puede ser cierto, ¿no? El disfraz puede ser lo verdadero. Las que ya leyeron Calderón, pensemos todos los disfraces y cambios de identidad que hay ahí, ¿no? Rosaura primero se viste como chabón, después se llama Astrea. Segismundo, que supone que es casi un salvaje prisionero en una torre y termina siendo el hijo de, esto no les está haciendo mucho spoiler, es en realidad el hijo del rey. Digo, nadie sabe quién es en realidad. Rosaura, que no sabe quién es su padre, después se entera que está ahí, su padre. El que la engaña, el que este, el que el otro, bueno, en fin. Am, bien. También entonces está esta idea de que Calderón, en la vida de sueño, resalta la potencia de realidad que el sueño nos presenta. Y acá tenemos una de esas contradicciones tan interesantes del barroco. La potencia de realidad que tiene el sueño. El sueño tiene potencia de realidad. Y esto muestra que hay un carácter conflictivo y contradictorio en la experiencia. ¿Es experiencia, pero fue un sueño? ¿Es un sueño, entonces no es experiencia? ¿Estoy soñando o esto es la realidad? También en esta mente barroca lo que sucede es, hay mucha sensación de desengaño en general, de la vida, de las cosas. ¿Por qué? Porque si todo es apariencia, entonces ¿dónde está lo real? Si lo real es apariencia, la apariencia es lo real y qué sé yo, termina teniendo una torsión bastante negativa todo este pensamiento de todo lo que venimos hablando que se va, imagínense esa acumulación, ¿no? De pensamientos y de sentido común de una época, va a tener también, dice Maraval, una contrapartida en que existan individuos muy egoístas, que existan individuos muy retraídos sobre sí mismos, porque la relación con el otro es imposible porque está basado en las apariencias, ¿no? Entonces eso también se dificulta. Esta idea de la maleabilidad del hombre, que la hablamos al principio, de que se puede cosas, entonces las relaciones son tácticas. Yo establezco relaciones con ciertas personas para ir consiguiendo cosas, son medio una estrategia. Entonces va a decir que en muchos aspectos se trataba de una sociedad cruel, ¿no? Porque está todo este cálculo por detrás, esta cuestión de, bueno, si no sé lo que es real, no sé si ni yo, si mi experiencia es válida o no, lo que es real, lo que no es real, lo que vos querés, lo que yo quiero y qué sé yo, bueno, difícil. Y a esto sumémosle esta idea de que la óptica del sueño, que es lo que aparece en la obra que nosotros vamos a leer, es individual e incomunicable. El sueño no tiene nada del orden de lo colectivo. Del sueño no hay un aprendizaje colectivo, una experiencia de transmisión colectiva, ¿no? A veces ni siquiera nosotros mismos entendemos nuestros sueños. Imagínense hacer sentido del sueño con hacerle sentido, ¿no? Explicar, porque el sueño ni siquiera se puede explicar, uno se levanta sintiendo cosas, ¿no? Que no sabe ni bien por qué la siente después de haber soñado lo que soñó, digo. Entonces, eh, estamos también frente a un individualismo muy grande en un punto, ¿no? Que no nos debería llamar un poco la atención si empezamos postulando que es un momento de gran subjetividad, ¿no? Es un momento en que el hombre se empieza a centrar en sí mismo y bueno, se centra tanto que un poco se pasa de mambo con la cuestión. Y el texto de Maraval termina, que es muy interesante, para mí lo que él hace es que dice, bueno, después de todo esto que yo les digo, quedamos en que tenemos un individuo aislado, ¿no? Una sociedad hacinada, un individuo que es anónimo, y él dice, yo no sé si es cierto o no, pero me parece muy bien para terminar el texto. Dice, bueno, teniendo estas dos cuestiones, individuos aislados, sociedades hacinadas y qué sé yo, y de desconfianza y bla, dice, la del barroco fue la primera cultura de masas.
Y yo no sé cuán cierto puede ser lo que él está diciendo, pero me parece que tiene punch ese final. Me interesa cuando los autores están estudiando una época bastante remota y de repente encuentran una forma de, ¿no? De hacer un guiño con algo más cercano a nosotros. Que en un punto puede ser, ¿no? Porque si nosotros sabemos que las sociedades de masa son esas sociedades atomizadas, donde cada uno está medio metido en sí mismo, individualmente, y qué sé yo, podría ser. Bien, con esto termino con lo que yo había anotado de nuestro texto. ¿Algo para decir, agregar, comentar, preguntar? A mí me parece un textazo, la verdad. Eh, Muy iluminador. Déjenme que vea acá una cosita. Bueno, nos llegamos al estudio preliminar de la vida de sueño, pero no importa, lo vemos la clase que viene. Nosotros tenemos la clase que viene, la vida de sueño, y el texto este, tiempo y sentido en la composición de la vida de sueño. Aunque más no sea, lean la obra de teatro, ¿sí? Es más importante eso, que vengan con la obra de teatro leída. Y si no la leyeron, o sea, creo que la mayoría no la leyó todavía. Si no la leyeron todavía, la van a leer. Ahora con todo esto que leyeron de Maraval, entren al texto con todo esto en la cabeza y disfruten, porque es preciosa la obra. Pero con ya todas estas cosas, entonces van a ir viendo, la idea del tiempo, la idea del sueño, la idea del disfraz, la idea de la identidad, la idea de los claroscuros, ¿no? Piensen en los espacios. Son muy importantes los espacios en la obra y en qué pasa en cada espacio, dónde está Segismundo, cómo está descrito ese espacio, qué pasa en el palacio, o sea, tenemos la torre contra el palacio, hay un montón de cuestiones que ahora que ya leímos y hablamos de esto, va a estar bueno. Entonces, la clase que viene tenemos eso, la clase del 10 hacemos un repaso y hablamos si nos quedó algo sin hablar de la vida de sueño, y después está el feriado y después está el parcial, ¿sí? Em, Ya después les daré más precisiones, pero la idea es que en el parcial va a entrar el Lazarillo, eh, el amante liberal, Puente Ovejuna, la vida es sueño. El texto de Maraval, obviamente, y la bibliografía que esté indicada para cada uno de esos textos literarios, ¿sí? Lean la bibliografía porque va a ser importante. En el parcial van a poder estar con los textos literarios, si los necesitan, y con sus afiches, afiches, cualquier cosa, con sus fichas. Ya hasta ahora no puedo ni saber, no sé cómo. Lo di todo, chicos. Entonces, van a poder estar como con todo eso a mano, pero digo, si no lo leyeron, en el momento de ponerse a buscar algo, no van a dar pie con bola. Entonces, ármense sus resúmenes o sus fichas, tengan sus textos subrayados y anotados y qué sé yo, y con eso van a rendir. Así que nada, por ahora no me queda nada más por decir. No sé si ustedes necesitan algo, ¿no? Lean, hagan el esfuercito de leer La vida de sueño para la próxima, que va a estar bueno, porque está buenísimo. Y además ya está, es lo último que les queda por leer antes del parcial. Bueno, Bien, profe. chiquitos y chiquitas, nos vemos con algunos mañana, con otros la semana que viene. Que descansen. Profe, Hasta yo la mañana, veo profe. el 10. Buena semana, profesora. Chau, chau. Chao, Chau, chao. chicos. Chao, chicos.